Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Montañas vascas, siglo XVII. En plena caza de brujas, Kachalin sale del caserío en mitad de la noche, huyendo de su marido. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino se topa con tres afables mujeres que, mientras lavan la ropa, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para asombro de Kachalin, ella misma acabará formando parte de dichas historias. Es la sinopsis de Gaua, el tercer largometraje del guionista y director Paul Urquijo. La película llega hoy a las salas de cine de España, precedida de una excelente acogida crítica. Paul Sánchez se reunió con Paul Urquijo durante la presentación de Gaua en el pasado Festival de Sitges. Estás aquí en Sitges, que es un poco como tu segunda casa, ¿no? Porque aquí has presentado todas tus pelis. Pues sí, la verdad es que tengo esa suerte, ¿no? Bueno, al principio los primeros cortos no me los cogían, evidentemente, porque empiezas haciendo mierda, empiezas haciendo cositas que con mucha pasión, pero que son para aprender. Y luego a partir de ahí, pues sí, allá por el 2010, Jugando con la muerte, que era un corto que tenía, me lo seleccionaron y a partir de ahí, pues siempre que he tenido algo, me lo han ido seleccionando y luego los largometrajes, así que sí, se puede decir que es mi segunda casa. Hablaremos ahora de Gaua, hablaremos de un poquito de toda tu carrera, pero esa época de cortometrajes, ¿cómo ibas enlazando un proyecto detrás de otro? ¿De dónde vas sacando financiación? Autofinanciándote, buscando subvenciones que al principio no te dan ninguna, luego vas aprendiendo cómo se presentan las cosas, estructurando mejor los proyectos en ese sentido. Eso es algo que también se va aprendiendo. Porque yo soy productor también de todo lo que hago. Primero empiezo ya a mover los proyectos y cuando tengo ya algo de desarrollo, alguna cosita y tal y cual, es cuando busco una productora más grande que sostenga luego la estructura de la película. Pero de primeras no he tenido otra que aprender a ser productor y empezar a levantar los proyectos, porque si no, al principio nadie cree en, yo qué sé, pues en Rementari, pues una película de demonios de un herrero que tiene enterrado un demonio y tal, y además el demonio se ve. Pues a mí había productores que me decían que esto no, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Además, las películas buenas de demonios, el demonio no se ve, ¿no? Como El Exorcista. Y yo, no, pero que esto no es eso, que esto es un cuento folclórico, bla, bla. Entonces, al principio la gente no creía en eso. En nuestro país tampoco es un lugar donde se estile mucho el género fantástico puro, en ese sentido de criaturas y demás, y de efectos especiales, quitando pues grandes directores como Bayona, que digamos que ya pertenece a la industria mundial, ¿no? Pero cuando hablamos de presupuestos que tenemos aquí, los productores no se atreven de primeras. Entonces, para ir convenciéndoles, pues tienes que empezar tú. Y ha sido básicamente un poco el camino, ¿no? Y he visto también cómo se ha ido acortando el tiempo entre proyecto y proyecto también, porque Rementari fueron 8 años, Irati fueron 6 y Gaua han sido 4 y medio, 4. Entonces, bueno, pues se va cortando porque, bueno, la gente ya sabe que soy capaz de hacer, ya lo demuestro y entonces la gente apuesta. Luego también, yo antes de cada proyecto me hago siempre un dossier con muchos artes conceptuales, todo el storyboard, o sea, intento tener material visual para poder convencer a los productores, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el de Irati, editamos el libro de arte de Irati donde aparecen muchos de esos dibujos y de hecho me gustaría hacerlo también con Gaua y cuando tenga tiempo hacer el de Rementari. Has mencionado varias cosas en las que quiero profundizar, pero vamos a ir por partes. En Rementari, por ejemplo, ¿cómo llegas a ese proyecto? Porque todos tus proyectos son de, digamos, los tomas del folclore en el País Vasco. ¿Qué tiene el folclore del País Vasco o qué tiene el folclore en general que a ti te llama tanto la atención y te gusta tanto explorarlo? Bueno, primero que a mí lo que me apasiona es el género fantástico. Me gustan los monstruos, me gustan las películas de atmósferas góticas, dantescas, abigarradas, de época.
O sea, ya a nivel visual es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, la mitología pertenece a ese mundo también, ¿no? De alguna manera es un instrumento o un compendio de historias universales, inmortales, que habla de nosotros mismos, desde los tiempos inmemoriales hasta hoy en día. Son historias que se hacen vigente cada vez que un orador las transmite, ¿no? De alguna manera. O sea, es como que tú coges una historia de X época, pero tampoco está apuntalada de alguna manera. O sea, no hay un canon de ese cuento, sino que el cuento se va actualizando según el orador lo cuenta. Entonces, para mí las historias, todas las historias de los mitos y demás, tienen cosas que podemos actualizar hoy en día y la gente se puede sentir identificada, ¿no? con esos temas. Y luego, en concreto, la mitología vasca, pues es la que yo me he amado desde niño. O sea, la que a mí me contaban cuando yo iba al monte. Pues íbamos todos los domingos al monte, ibas al bosque y en el bosque estaba Basajaun, y en los ríos las Lamías, y en las cuevas vivía Mari, y en la noche cuando me quedaba con los colegas a dormir ahí en una tienda de campaña estaba Gahueco, que es el dios de la noche, ¿no? Entonces, yo he crecido con ese mundo, me apasiona, siempre lo he querido ver. Yo, como amante del género fantástico, pues siempre lo he querido ver, ¿no? De alguna manera. Entonces es lo que pretende mi cine en principio. Cuando arrancas con tus cortos, cuando estás empezando con Errementari, te encontraste, supongo, mucha oposición quizá a hacer este tipo de género, ¿no? ¿Cómo les vas convenciendo? Desde que empecé a hacer cortos han pasado unos 20 años. Más de la mitad de mi vida llevo peleando por esto. Y básicamente, ya te digo, o sea, había productores que me decían que eso no se podía hacer, que aquí no es viable. Y sí que es verdad que tienes que tirar de mucha inventiva para poder encajar con los presupuestos que tenemos aquí, pues escenas con efectos especiales, criaturas protésicas, localizaciones imposibles en el monte, perdidas y tal. Entonces, por un lado, ya te digo, o sea, convenzo a los productores gracias a todo ese material visual y demás, y mucha cabezonería, y luego lo haces posible gracias a un equipo que se deja la piel. O sea, intento transmitir ese amor que tengo hacia esas historias al equipo. Y la verdad es que gracias a mi equipo, que ya es familia para mí, porque intento repetir con ellos, conseguimos que sean factibles. Igual, si no tuviera mi equipo, pues no sería tampoco factible. ¿Esas limitaciones que mencionas te frenan en algún momento a la hora de escribir? ¿Tú mismo dices, hostia, esto igual es demasiado? Bueno, yo tiendo al revés. O sea, yo parto de las limitaciones, soy muy consciente de hasta dónde puedo llegar y cómo puedo llegar, y lo que hago es intentar ir más allá. O sea, siempre creo que hay que apuntar más arriba para quedarte a medio camino. Creo que es más importante que cortarte tú las alas de primeras y no ser ambicioso. A veces pecas de ambicioso, igual puedes derrapar, igual algún efecto no te queda del todo bien, algún plano, puede pasar. Pero creo que es más importante avanzar siendo valiente, apostando, y que no lo has conseguido del todo bien, bueno, no pasa nada, en la siguiente lo harás mejor, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque así es como realmente apuntalas una posición para seguir haciendo cosas más ambiciosas. Hace un momento decías que el folclore te permite hablar de temas que, digamos, se pueden actualizar y que la gente de hoy se puede ver representado. Por ejemplo, en Errementari hablas de prejuicios. ¿En qué momento? Claro, es que como yo no conozco tanto el folclore vasco, no sé si ya dentro de esas historias que te cuentan a ti, que recibes de chaval, si ya estaban esos temas que quieres explorar, o si los descubres a partir de quiero hablar de esta historia, por ejemplo la de Errementari, y a partir de ahí empiezas a trabajar qué puede esta historia darme y qué puede darle al público de hoy. Bueno, yo creo que sí que esas historias están llenas de personajes, de símbolos, iconos, para que nosotros los utilicemos como a nosotros nos conviene, ¿no? A nosotros sentirnos identificados con esos supuestos temas que tienen, y igual no son evidentes, igual cada persona ve una cosa diferente, y yo, desde mi propio prisma, lo que hago es empatizar con mi sensibilidad, encuentro ese tema que a mí me interesa, y por eso realmente luego peleo y defiendo ese proyecto, porque realmente noto que hay algo importante que hay que contar
a través de esa historia. Entonces, hay algunos relatos que son como más evidentes, ¿no? Que igual tienen algún tema como más obvio, y otros que no tanto. Yo sí que hay como un tema general, que es el que has comentado antes, que es el del prejuicio, ¿no? Y yo creo que eso en los monstruos como tal, en todos los monstruos a nivel universal, está este concepto ahí, lo feo, detrás de lo feo puede haber algo bello, ¿no? Siempre hay un prejuicio hacia el monstruo, hacia lo raro, hacia lo desconocido. Y bueno, yo creo que partiendo de eso, pues irradia hacia otros temas. En Gawa, por ejemplo, se habla de el adentrarse en la oscuridad para poder ser libre, ¿no? Estamos hablando de una iconografía de criaturas dantescas, de brujas, de aquelarres, donde supuestamente se cometían actos de barbarie, monstruosos, de infanticidio, antropofagia. Y ahí lo que realmente ves es que era una mentira de una estructura de opresión. Entonces, el contrapunto de eso precisamente es la libertad, ¿no? Entonces, la película un poco trata de eso. Claro, y esta película Gawa, hay un mensaje claramente feminista. Era algo que, como estamos comentando, entiendo que partiendo de esas ideas del folclore ya te va dando a ti, digamos, el tema de lo que quieres hablar, ¿no? Y luego hay que bajarlo, obviamente, a guión. Pero, por ejemplo, ya digo, Gawa yo creo que sí tiene un mensaje muy feminista, ¿no? Sí, pero sale de una manera natural. Yo la verdad es que trabajo de una manera muy instintiva. Empiezo con la pasión visual de decir, es que quiero hacer un aquelarre. Pero ¿cómo sería el aquelarre que a mí me gustaría? Porque para mí el aquelarre nunca ha tenido esa connotación negativa. O sea, yo creo que también es porque en el País Vasco por lo menos, toda esa iconografía, la iconografía de las brujas siempre ha sido positiva. Yo creo que sí, ya hemos heredado un poco esa resignificación de la bruja, que lo tenemos en otros países también, en otras películas, desde mediados del siglo XX y tal, que es un personaje de empoderación femenino, que se pone en contra del status quo, ¿no? Del poder opresor. Entonces, yo ya he nacido con ese contexto. Entonces, yo si hago una peli de brujas, ya va a ser una peli de sororidad, va a ser una película de feminismo, o sea, es natural. No es que yo busque ese tema, sino es que va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, de forma natural está en la historia. Estamos hablando de ese instrumento de represión que históricamente realmente hubo un feminicidio, o sea, también se mataron a muchísimos hombres, que ese también es otro tema a investigar, porque parece que solo fueron mujeres, pero en gran mayoría fueron mujeres. Entonces, a la hora de hacer una película sobre la brujería y la Inquisición es importante también sacar eso a la luz, tanto por el aspecto fantástico como en el aspecto real o histórico, ¿no? O por lo menos hacer menciones. La película tiene muchísimos guiños, elementos, personajes, nombres y demás que son de la realidad histórica, y luego tiene otros muchos que son también de cuentos, de hechizos, de nombres, del mundo folclórico. Me encantaría hablar de esa escena del aquelarre, pero como es un poco, digamos, el final de la peli, lo vamos a dejar que los exigentes vayan al cine, la vean y la descubran, porque esa es una secuencia increíble. Pero sí quería seguir hablando de Gawa y del aspecto visual, de la atmósfera. ¿Cuánto de ese aspecto visual, de esa atmósfera tan chula que tiene la película, de la iluminación, que parece que está hecha todo con faroles, con velas, cuánto de eso ya tienes en guión y cuánto es un paso posterior ya de diseño? Yo creo, si veis todos mis cortos y mis películas, todos tienen ese golpe visual barroco, tenebrista, pero saturado a la vez, lleno de textura, rugoso, afilado, oxidado, bosques llenos de líquenes. O sea, eso es algo o sea, yo pertenezco a ese mundo. A mí nunca me vais a ver hacer una película aséptica, limpia, y yo no pienso en referencias cinematográficas en un sentido, quiero que se parezca a esto. Si no es que yo hago así, si me veis dibujar, yo dibujo así como sucio. Entonces, sí que evidentemente ese cine, yo qué sé, te voy a poner, yo qué sé, Terry Gilliam, Alex de la Iglesia, la violencia, por ejemplo, de Paul Verhoeven, películas llenas de criaturas protésicas, toda esa fisicidad, por ejemplo, de Peter Jackson, Guillermo del Toro. O sea, todo eso a mí me toca mucho, y a nivel visual, ya te digo, por ejemplo, Terry Gilliam para mí es una referencia en ese barroquismo. A mí me encanta ese barroquismo, me gusta, me siento muy identificado. Entonces, yo ya me lo voy imaginando.
y me imagino todos los personajes negados en sombras para que tenga ese punto expresionista. En el story, en los artes conceptuales que voy haciendo a la vez que voy escribiendo el guión, o sea, eso sí que es verdad. Yo no termino o sea, para cuando termino el guión tengo ya la película desarrollada a nivel visual, porque yo pienso más a nivel visual que narrativo. Bueno, va cogido de la mano, o sea, para mí son dos herramientas que necesito las dos, ¿no? Incluso creo que podría hasta dirigir una película solamente con artes conceptuales en ese sentido. Pues tendría poco diálogo, entonces, pero sí, creo que esa pulsión visual ya está en el guión porque va de la mano del arte conceptual. Bueno, sí que es verdad que soy muy descriptivo con los entornos. O sea, cuando empieza una secuencia, describo hasta si hay un animalillo, los líquenes, que si la niebla, el rocío, las ramas se mueven y como si fuera una celosía que va con la luz de la luna. O sea, sí que es verdad que en ese sentido soy muy descriptivo. Como Tolkien en El Señor de los Anillos, que describía todas las cositas así, describo esa atmósfera porque para mí es tan importante como un diálogo. Hablemos un poquito más de tu proceso creativo. Antes de empezar la entrevista me comentabas que tenías de cada proyecto una serie de cuadernos. No sé si nos puedes hablar un poco de qué haces en esos cuadernos, cómo los trabajas, cómo plasmas ahí las ideas y cómo eso se pasa luego a un guión. Bueno, primero empiezo con apuntes, ¿no? Tal idea. Lo primero es madurarlo en la cabeza. Cuando tienes una idea que te está todo el rato ahí rebotando en el coco, pum, 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 y vuelves, ya de repente se convierte en un embrión. O sea, ya está ahí, ya está. Yo, por ejemplo, ahora mismo, no te lo voy a decir porque no puedo, pero tengo como 5 proyectos en mi cabeza que están ahí, están latentes, están creciendo, ¿no? Entonces, luego yo cojo, cuando ya tiene un poco esa forma, que ya me imagino, es que molaría un montón hacer una película sobre esto. Y además tendría esta imagen y tal, y este momento serían la hostia. Entonces ya cuando más o menos tengo ese embrión, cojo un cuaderno, le pongo el título provisional, y empiezo a apuntar esas ideas, taca, taca. Primero como una especie como de sinopsis alargada, o por puntos, o no sé, desgranándola por diferentes escenas de la película, si se me han ocurrido. Y a la vez voy haciendo dibujos. O sea, incluso antes de pasarme al Final Draft o a cualquier programa de escritura, ya tengo dibujos hechos. Y todo es a boli, todo es a lápiz, y lo voy llenando esos cuadernos. Y luego ya, cuando digo, bueno, venga, esto hay que empezar a moverlo, hay que empezar a presentarlo, tal. Entonces, ya es cuando me pongo con el ordenador y empiezo a hacer pues una sinopsis, bien, venga, pum. Unos artes conceptuales primero, bien, me hago una especie de protopóster, me hago, ya cuando veo que, yo qué sé, los personajes, referencias, ¿no? Un poco lo que nos pide normalmente cuando tenemos que pedir una ayuda de guión o de desarrollo tal y cual, es un poco esa guía de decir qué es lo que se ha establecido para presentar un proyecto como norma, ¿no? Entonces, bueno, que si una memoria de 3 páginas, que si una sinopsis de media página o de 3 páginas, lo que te pidan. Memoria del director, bla, bla. Bueno, pues esas cositas, artes conceptuales, y luego busco referencias visuales de otras pelis porque sí que es bueno para el productor o quien vaya a poner dinero ver ejemplos. Más que porque yo lo necesite o porque me guste. De hecho, no me suele gustar demasiado compararlo con ninguna película. Es más, cuando hay alguna película que por lo que sea veo que puede vibrar por el mismo tema o que se parecen en algún sentido, no las veo. O sea, las evito absolutamente. Que paradójicamente igual son pelis que me encantarían, ¿eh? Pero en principio lo hago precisamente para sentirme más libre y virgen y no estar condicionado. Y entonces, bueno, pues voy haciendo ese dossier, voy maquetándolo, pum, pum, y al final es que me hago un libro de tapa dura, un libro de arte conceptual, a la vez que voy haciendo ya versiones de guión, ¿no? Paso ya a una versión de guión primero sin diálogos, y luego ya empiezo a meter los diálogos, y de media suelo hacer unas entre 7 y 10 versiones. O sea, nunca he hecho menos de 7. Y bueno, ya con ese material es cuando empiezo a mover la película. Entre versión 1, versión 10, ¿hay muchísima diferencia o estas versiones son más de ir puliendo
detalles o escenas. Hasta la versión 5 o 6 puede haber cambios brutales. O sea, en ese sentido ahí es como que soy más bestia. Y a partir de las 6, 7 ya es como que me mola cómo está y tengo que ir puliendo esto, puliendo lo otro. Es cuando también le empiezo a enseñar el guión a la gente para que me dé feedback. Y entonces, bueno, ahí yo creo que es como que se va ya estableciendo lo que va a ser la estructura general de la peli. Y bueno, más o menos suelen ser esas versiones, sí. Yo normalmente tengo 2-3 personas de confianza que incluso el primer borrador ya se lo dejo leer para que me den feedback y tal. ¿Tú te lo quedas para ti al menos hasta la quinta, sexta? Sí, porque no me siento con suficiente valor para enseñarlo todavía. Creo que como que tengo que sí, es como que sé que lo puedo hacer mejor. O sea, tengo un primer guión y digo, esto es una mierda. O sea, no voy a enseñar una mierda para que me digan que es una mierda, porque ya sé yo que es una mierda. Entonces cojo y digo, lo dejo ahí, que pase un tiempo, lo vuelvo a coger, lo leo, digo, es una mierda, efectivamente, entonces tengo que cambiar esto, lo otro, pum, 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 pum. Y bueno, cuando ya digo, esto puede gustar, puede estar guay. Ahora, necesito que, pensando yo que está guay, que me venga alguien y me diga, no, Paul, sigue siendo una mierda. Entonces ahí seguir y poco a poco madurando. Claro, cuando vas madurando este proyecto, como has explicado, vas desarrollando todo el aspecto visual al mismo tiempo. Claro, es muchísimo trabajo y empiezo a pensar, hablando con directores, con guionistas, todos tienen muchos proyectos que no han salido adelante. ¿Tienes tú muchos proyectos que se te han quedado por el camino? No me refiero a esos 5 que mencionaste antes que estás trabajando. ¿Algunos que has dado por perdido? Pues había uno que lo había dado por perdido y creo que es la siguiente que voy a hacer. Yo los guiones que he escrito o que he desarrollado, digamos, mucho y que ya veía que eran presentables y demás, he tirado para adelante con ellos. O sea, Rementari fue mi primer largometraje. Tengo algunos guiones anteriores escritos, pero que no he llegado a mover, ¿no? Eso sí. Pero el que dije, no, esta es la que quiero hacer yo. Rementari. Ahí tiré para adelante, fui muy cabezón y me costó 8 años. El siguiente guión que escribí es el que voy a hacer. Ese guión se quedó ahí un poco en el aire, luego hice Irati, y con Irati tiré para adelante, y después de Irati escribí Gawa. Y bueno, y ahora pues voy a hacer la siguiente, que es, en principio espero, si todo va bien, que es la segunda, entre comillas, que escribí, ¿no? He sido lo suficientemente cabezón como para seguir adelante y pelear por el guión y la película que quería hacer. En Gawa me llama mucho la atención la estructura, porque es como una serie de cuentos que entre todos van contando una historia, digamos, un poco general. No sé si nos puedes hablar un poco de esa estructura. Pues bueno, como parte de cuentos del folclore vasco, que son bastante cortos en general, hay un montón, en muchos se repiten muchos elementos, pero son muy cortitos. Entonces me apetecía mucho ese concepto de un grupo de gente contando historias, ya sea alrededor del fuego o alrededor del lavadero, en este caso, que son estas señoras que quedan para beber y contar historias de terror, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y yo ya estaba pensando que fuera como una especie de antología capitular de X cuentos, pero que a la vez funcionaban como una muñeca rusa en la que el protagonista que escuchaba las historias de repente pasa a ser parte de esas historias, hasta que todo ese laberinto nos llevaba hasta el clímax final. Entonces, bueno, creo que es parte del ADN de las historias y es parte del ADN de la peli también. Una vez tienes el guión, tienes todo el aspecto visual, los stories, todos los diseños, tienes financiación, tienes los actores, tienes el casting, ¿cómo trabajas con ellos el guión? ¿Haces ensayos? ¿Haces mesa? ¿Cómo va cambiando eso y evolucionando al trabajar en rodaje? Para mí el guión es una herramienta que va a mutar. O sea, tú ya tienes una cosa y tienes que ser muy consciente de hasta qué punto vas a respetar cosas del guión según van pasando las fases, ¿no? Por ejemplo, en la lectura de guión, yo cuando hago una lectura, hago una mesa italiana, surgen cosas, surgen aportaciones y ahí sí que estoy yo para decir sí o no, ¿no? Pero yo estoy abierto siempre a ver cómo funciona una frase, si de repente un actor me propone alguna cosa. Creo que eso es bueno para la película. Siempre
el guión, primero tenemos el guión, luego incluso vas a buscar localizaciones y el guión cambia. Luego buscas el casting y eso también hace que el guión pueda cambiar. Luego, cuando ruedas, cambian un montón de cosas del guión, porque de repente se te cae una localización, porque de repente ha habido un accidente y tal y cual, y yo qué sé, hay una escena que no se puede hacer, ahí cambia. Luego viene el montaje, en el que también cambia de alguna manera el guión. Entonces hay que tener muy claro cuál es la columna vertebral que tiene que respetarse y tiene que mantenerse, y para eso está el director, que en ese caso también yo soy guionista, entonces digamos que tengo acceso a transversal a modificar cualquier cosa. Pero a mí me gusta poder tener luego esa fase orgánica. Incluso con el storyboard, yo voy a la peli con todo el storyboard dibujado, me hago de toda la peli, tengo todos los planos muy claros, no lo hago en plan súper detallado, y lo hago a lápiz así, está bonito, ya lo enseñaré algún día. Pero no es como, o sea, no es un story ahí súper cerrado. Igual un poco más en las escenas que hay VFX, porque al final como son caros y ahí tienes que ser bastante más certero con lo que estás haciendo. Lo que hago es, yo cojo, voy a rodaje diciendo, bueno, esto es lo que es la peli. Entonces, a partir de aquí, vamos a jugar. ¿Que puedo hacerla? En principio, ya estoy pensando, ¿esta escena la puedo hacer en un solo plano? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer en un solo plano? ¿Porque quiero que evolucione de alguna manera, por el ritmo, etc? No, necesito un plano de detalle de este otro objeto y un primer plano, tal. Y entonces también juegas con lo que es la planificación de cara al tiempo que tienes, de cara al tiempo del presupuesto que tienes, ¿no? Tienes que encajar un poco todo. Y eso ya te digo, cojo el story, para mí es una guía que a mí me sirve también para estar más seguro. También hago plantas con tiros de cámara y todo eso, y luego cuando llego allí pues o a veces lo respeto, a veces no lo respeto. Claro, supongo que dependerá también de lo que los propios actores, actrices traigan al set, ¿no? Sí que es verdad que yo soy un director, me dicen, muy técnico. O sea, yo tengo muy claro que digo al actor, tú avanzas hasta aquí, la mirada la miras hacia allá, das otro paso hacia cámara, te detienes y de un plano medio pasas a un primer plano y luego te vas y entonces aparece otra cosa por detrás, ¿no? O sea, lo tengo como muy claro en ese sentido. Pero a veces los actores pues te aportan cositas o cosazas, ¿no? Y eso es lo que al final le da vida a la peli. O sea, ellos son la carne, ellos son la máscara a través de la cual está mirando el personaje y en la que se refleja el espectador. Entonces, bueno, para mí es muy importante buscar un poco esa organicidad desde una estructuración férrea, pero luego buscar esa organicidad para que el proyecto no esté encorsetado. Aquí en Sitges ahora voy a dar un salto hacia atrás con Irati. Ganaste 2 premios, si no me equivoco, ¿verdad? Uno de ellos fue efectos especiales. Cuando te dan un premio de estos, te da la capacidad de ir un paso más allá en tu siguiente proyecto, de decir, tengo la reivindicación de que esto sale bien y puedo ir un paso más allá. Bueno, es un cúmulo, ¿no? Al final eso es como un currículum. Cuando vas teniendo más notoriedad, ya sea por taquilla, ya sea por premios, ya sea por crítica, todo eso es acumulativo para poder luego tener más facilidad o menos dificultad, mejor dicho, porque todo ese cúmulo de cosas hacen que sea un poco menos difícil. ¿Ha habido algo en Gaua, en el rodaje en el rodaje no, me refiero en la creación, en el proceso de creación, y ahí incluyo desde guión, diseño, rodaje, montaje, y ahora que se está empezando a ver con público, ¿ha habido algo que te haya sorprendido del viaje? ¿Algo que, no sé, alguna anécdota, algo que te haya marcado? Sí me ha pasado que cosas que me emocionaban o me aterrorizaban en el guión, cuando vas desarrollándolo, entras tanto al detalle, entras tanto a nivel técnico, que a veces te despegas un poco de la emoción de la peli. Y me ha pasado que cuando ya estábamos cerrando con música, con efectos, ciertas cosas, o sea, siempre tienes que tener como director la proyección de cómo va a ser al final. O sea, yo eso lo tenía muy claro. Pero hay un momento en el que te despegas un poco emocionalmente de la peli, porque lo ves desde otra perspectiva, que no es la del espectador. El espectador, cuando lo ve virgen, es el receptor más puro de esas emociones que estás planteando, ¿no? Entonces hay un momento en el que sí que me despegué un poco de un par de escenas
Y luego me ha pasado que, hostia, me ha dado un miedo de la hostia. Por ejemplo, la escena de Inguma, cuando está con Marichu, está en el... Hay un punto en el que yo, o sea, vale, diseño la criatura, no sé qué, tal. Es un momento súper chungo porque su personaje es tal personaje, pum, pum, por no hacer spoiler. Y luego ya, pues ya veo la criatura protésica, me gusta un montón, es muy chula, la escena. Pero hasta que no lo hemos coloreado, no le hemos puesto la música y demás, no me he dado cuenta de lo que escribí. Y realmente cuando lo vi dije, hostia, esto da muy mal rollo. El personaje que interpreta Yune, me parece, obviamente es la protagonista, se podría decir. Me parece muy interesante todo el arco de su personaje. No sé si nos podrías contar cómo lo trabajaste con ella. ¿Lo trabajaste solo en la mesa italiana con el equipo o trabajabas a nivel individual con ella también? Sí, nos mandábamos muchos WhatsApps, comentábamos cosas del personaje, si esto lo haría, si esto no lo haría, cómo lo haría. Sí que trabajamos el guión de manera cronológica. Es un guión bastante desestructurado a nivel cronológicamente. Yo ya a la hora de escribir el guión sí que es verdad que me hacía como me gustaba que fuera el guión a nivel dando saltos en el tiempo y demás, pero luego cogía el guión y lo escribía cronológicamente. O sea, hacía una versión cronológica y me hacía gráficos y tal. Y mira, ahí por ejemplo sí que me estudié películas como Pulp Fiction, por ejemplo. La cogí, la desengrané un poco más a nivel técnico cómo funcionaba, ¿no? En esta escena pasa esto está antes que esto, este elemento está aquí. Y entonces, bueno, me hacía con colorines así un poco las diferentes escenas, tal vez hay unos cuantos gráficos. Eso algún día lo enseñaré en el libro de arte de Gawa. Y entonces con Yune trabajaba el aspecto cronológico. Porque claro, la evolución del personaje es cronológica, a pesar de que demos saltos de guión. La primera escena de la cronología es cuando Yune está en el bosque con Marichu. Cuando Kachalin y Marichu, eso sería lo que origina todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, partíamos de ahí, veíamos cuáles eran el arco del personaje, cuáles son los puntos de inflexión, hasta llegar al clímax. Después de la entrevista con Paul Urquijo, la película siguió dando vueltas en la cabeza de Paul Sánchez. Tenía más preguntas, quería saber más del proceso creativo, especialmente de su trabajo con los actores. Para ello, Paul se reunió con la protagonista de la película, Yune Nogueiras, en las oficinas de Dama en Madrid. Y atención, porque esta segunda entrevista contiene un par de spoilers. Gawa está estructurada de una forma no cronológica a través de unas historias que nos cuentan unas mujeres por la noche. Al volver de la segunda de esas historias, hay un plano tuyo en el que al principio no dices absolutamente nada, de diálogo me refiero, pero tus ojos lo están diciendo todo. Sí. Igual es algo muy específico, pero ¿sabrías decirme cómo es tu proceso en set para llegar a transmitir tanto y saber exactamente en qué punto estás de la historia para transmitir la emoción concreta? ¿Es algo que haces solo tú? ¿Es algo que haces a través del guión, a través de la dirección de Paul? ¿Cómo lo trabajáis? Pues yo trabajo mucho, o sea, me releo el guión muchísimas veces para tener muy claro el personaje. Uh-huh. O sea, me hago muchas preguntas para conocer en qué estado se encuentra Kachalin, porque es un personaje que tiene muchísimas capas. O sea, es un personaje que es muy intenso a nivel emocional. Entonces, utilizo mucho el imaginario. O sea, yo antes de entrar al set a trabajar ya me hablo a mí misma, me pongo en situación. Entonces, cuando dicen acción, yo ya ese trabajo lo tengo puesto, ¿no? Digamos. O sea, a mí me gusta trabajarlo mucho. Entonces, es algo que yo creo que también es algo que he trabajado mucho en casa. O sea, he trabajado mucho en casa. Entonces, a la hora de entrar al set, yo creo que es algo que ya... Bueno, es un plus que ya llevo conmigo, ¿no? Y también las compañeras que tengo al lado me dan mucho. O sea, Negavarain, Elena Irureta e Iñaki Irastorza es un regalo tener a esas jabatas delante. Claro. Entonces es un trabajo individual que para mí es vital. O sea, y es vital meter muchas horas para mí, y luego también el compañero o la compañera es muy importante a la hora de trabajar. Entonces creo que es un conjunto de muchas cosas, yo creo. Claro, me imagino que la energía que te están dando ellas también en la escena
eso te alimenta a ti, ¿no? Como actriz. Sí, me alimenta mucho porque encima es muy bonito el contraste que hay entre ellas tres conmigo. Porque yo estoy en un estado muy, muy vulnerable y con mucha tensión encima, y ves a ellas que están como en su casa. Entonces Kachalin dice, ¿qué está pasando aquí? Y encima, ¿por qué me conocen? ¿No? O sea, le ponen a Kachalin en una situación de ¿qué pasa aquí? El contraste desde fuera, creo que, no sé si te pasó a ti, que para mí es como que es como muy bonito de verlas a ellas en casa y ver a un personaje totalmente perdido diciendo, ¿qué hago aquí? Socorro, ¿no? Claro, sí. Ella está un poco como es un pez fuera del agua. Sí, totalmente. Claro. Para aquellos que nos están escuchando que no sepan a lo mejor de qué va la película o que no sepan qué es Gawa, quién es Kachalin, ¿cómo describes tu personaje? ¿Cómo se la encuentra el espectador cuando empieza a ver la película? Wow, cuando presentan a Kachalin, yo creo que es una mujer totalmente oprimida por la sociedad, vive con un marido que la hace totalmente infeliz, pero yo a ella la presento como alguien valiente y fuerte. O sea, estamos en el siglo XVII, en plena caza de brujas, y el arco que tiene Kachalin es muy potente porque ella va descubriéndose a sí misma. Yo creo que el viaje que hace es el viaje del héroe, ¿no? Al autoconocimiento, a esa liberación. O sea, vemos un personaje totalmente oprimido a un personaje que va en busca de su libertad, que se arma de valor para buscar su libertad. ¿Cuánto de todo eso que vemos como espectadores, reitero, miradas, gestos, todo eso, cuánto de eso hay en el guión? ¿Y cuánto es un trabajo tuyo? Antes has mencionado también trabajo en casa. Sí. ¿Cuánto hay en guión? ¿Cuánto es dirección de Paul? ¿Cuánto es tuyo? ¿Cómo lo trabajáis? Yo creo que es un poco un remix de todo. O sea, Paul, para mí es súper importante hablar con el director y que nos entendamos y tener como la misma comunicación, ¿no? Decir, mira, yo trabajo por aquí, yo por aquí, y nos entendimos súper bien, por suerte. Pero Paul sí que me dejaba muy claro lo que quería. O sea, él es súper claro. Me dice, yo quiero esto. Y yo iba proponiendo y él me decía, vale, pues por aquí y por aquí. Entonces yo lo que hacía es recoger todo, me lo trabajaba mucho en casa, esto aquí. Y luego también yo lo que trabajaba, o sea, estaba como que guay porque, o sea, lo trabajas y ese es el plus, como te decía antes. Pero luego el set te da mucho más. Entonces todo se enriquece muchísimo más y creo que han ido surgiendo cosas luego también allí. Y Paul me lo decía, esto aquí muy guay, esto vamos a matizar por aquí. Entonces ha sido como un cúmulo de todo, yo diría. O sea, hay mucho trabajo en casa, pero también de lo que ha salido allí, de todo lo que ha salido allí presente. ¿Cómo es ese trabajo en casa? Pues ese trabajo en casa es coger el guión, leerlo muchísimas veces, como bien he dicho. La película no está contada cronológicamente, entonces yo me volví a hacer un guión contada cronológicamente porque era súper importante no perderme ni un detalle de Kachalin. Y lo que hago es trabajar desde los conflictos, de saber qué motor tiene Kachalin, ¿no? ¿Por qué se quiere escapar de esa casa? ¿Por qué no es feliz con su marido? Que aquí es algo evidente, pero si excavamos más, pues a lo largo de la película también vemos que donde es feliz quizá es en otro lado, ¿no? Y sobre todo, pues, metiendo muchas horas y respondiéndome muchas preguntas que luego ponía en común con Paul. Y también trabajando el imaginario, es decir, pues ponerme ahí y pensar cómo sería la noche, estar en la noche y imaginarme ese ser mitológico. Que luego también tengo que decir, igual estoy contestando mucho, ¿no? Que luego también tengo que decir que claro, yo trabajaba con un croma. Claro. Es que claro, entonces tenía a Paul diciéndome terror, pero yo trabajaba con un croma. Tenía que imaginarme a Kervelt. Estaba en mi imaginario, porque yo lo había visto, pero no es lo mismo, no tenerlo que tenerlo. Entiendo que Paul te había enseñado diseños o dibujos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gaueko eso no pasó. Me dijo un poco cómo era, pero no tenía ni idea. Claro. Entonces, trabajar el imaginario ahí creo que es vital. O sea, para mí, para interpretación es vital, pero para este personaje mucho más, porque
no sé cómo era, no sabía cómo era Gaueco. Claro. Has mencionado una cosa, que tu personaje Kachalin igual no es feliz en casa, sino que es feliz en otro lugar. Entiendo, y en este podcast hacemos spoilers, así vale, que estupendo. se puede hablar con libertad. Entiendo que ese lugar es el personaje de Marichu. Sí, totalmente. Porque precisamente una de las preguntas que tenía es que tu personaje casi no le vemos hablar, sin embargo, cuando sí habla es cuando está con ella. Sí, o sea, es eso, que es que con Marichu es ella misma, es en el lugar donde quiere estar y donde es imposible estar. O sea, en el siglo XVII es imposible que eso ocurriese, que dos mujeres se amaran, era algo como terrorífico. Claro. Entonces es cuando la vemos sonreír, cuando la vemos ser ella, que también no se deja del todo. Si lo vemos en la película es cuando Marichu le propone, pues vámonos de aquí. Y eso le genera cierta duda porque es lo que desea y lo que ansía, pero luego acaba diciendo, es que no, es que es mi marido, es que los pies en la tierra, o sea, ¿cómo voy a irme contigo? Que luego acaba haciéndolo. O sea, se acaba poniendo este vestido que ideaban entre ellas, el gorro, esa masculinidad, ¿no? Todo ese deseo que ellas hablaban luego aparece en la película, pero es donde ella quiere estar con Marichu, es a la persona que ama. Claro. Tengo entendido, no sé si esto es cierto, que los dos personajes, el de Kachalin y el de Marichu, están basados muy vagamente en dos mujeres reales. Sí, hostia, esto fue un caso real. O sea, esto pasó así. De hecho, no sé hasta qué punto, pero fue como tuvo repercusión en ellas. O sea, cuando se enteraron de que esto era así, las dos acabaron muy mal. Acabaron mal. Sí. Tu personaje es un personaje muy intenso. Sí. Tanto física como emocionalmente está en un estado muy complejo y muy difícil, entiendo, para interpretar. Además es tu primer papel protagonista, ¿verdad? Sí, en cine sí. En cine. Supongo que esto era un desafío increíble para ti. Sí, es un reto, porque claro, yo lo pensaba y decía, en la vida estamos súper acostumbrados a decir lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos enfadados, yo te digo a ti, hostia, es que esto no me ha gustado, tengo ese diálogo contigo que es vital, pero con este personaje tenía que decirlo todo con una mirada, con los silencios, y claro, eso al final es un reto porque yo no estoy acostumbrada a eso. Es mucho más fácil decir lo que te pasa y aumentar ese conflicto ahí y llegar a un clímax en la verborrea. Claro, en un diálogo. Claro, en un diálogo. Y con Kachalin era todo lo contrario. O sea, es un personaje que no tiene derecho casi a decir nada. O sea, no tiene derecho, no le dejan hablar. Entonces sí que era un reto y yo sentía que tenía mucha responsabilidad con este personaje. Porque a la mínima que no se vea lo que le está pasando, no contamos la historia, no se cuenta. Sí. O sea, el mismo inicio te contaba ese plano concreto después de la segunda historia, pero el mismo inicio es que se entiende tan bien la situación por la que está tu personaje, Kachalin. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Sin decirlo, ahí el que está hablando es él. Sí. Habla el otro personaje. Claro, eso yo lo pienso y me encantaría leer el guión para ver cuánto de todo eso está marcado ya en una dirección, en acotaciones, diríamos, de Paul, y cuánto es trabajo que hacíais allí en el set. También no sé cuánto ensayo tuvisteis, si hubo lectura de guión, solo Paul y tú, si era una lectura de guión en conjunto, no sé, desgráname un poquito cómo fue el proceso desde que estás tú sola en casa leyendo el guión hasta llegar al set y rodaje. Pues desde que estoy yo sola leyendo el guión, o sea, a mí me llamó Paul, bueno, fue más por la directora de casting, pero Paul, y luego hablándolo con él, también me dijo que él tenía muy claro que quería que fuese yo la que interpretase a Kachalin. Entonces también me voy un poco al casting porque justo en esta escena, y bueno, hicimos prueba como las Anne, Elena, Iñaki y yo para ver cómo congeniábamos, ¿no?, entre todas. Y salió muy guay. Y luego estaba el casting de los chicos que justo hacíamos con
el casting era esta escena. La apertura. Eso es, Sí. cuando él me dice, tráeme el pan, hazme esto, hazme lo otro. Entonces era muy guay porque pasó también con Xavi Jabato que salió algo diferente. Entonces ya ahí empezamos a construir. O sea, yo no sabía que iba a ser él, pero yo sí noté algo diferente, que una conexión diferente que tuvimos entre nosotros, ¿no? Como más... Bueno, hizo un clic algo ahí. Un poco eso que se suele decir, la química. Sí, puede ser la química, o sea, con todos los que encima el casting es un sitio súper vulnerable y es Claro. como algo que todos hicieron una prueba maravillosa. Pero es verdad con él que hubo como una conexión diferente. Entonces yo creo que ahí ya empezó a nacer un poco lo que luego iba a ser en el set, o sea, el trabajo del set. Ujú. Y luego ya, pues una vez que... Bueno, yo en mi casa ya te he comentado un poco cómo trabajo, pero luego ya una vez en el set, es verdad que Paul sí dice, pues ahora te vas a buscar el pan, ahora no sé qué. Pero todo lo demás, o sea, se respira y era lo que se respiraba allí, lo que proponíamos. O sea, a mí Paul no me dice, y ahora le miras, y ahora eso también es algo que surge allí y la propuesta que llevo yo. O sea, luego él me lo puede comprar o no me lo puede comprar, que menos mal que me lo compró, pero es algo que también surge allí. Claro. Y eso es lo bonito también. Claro, no, esos accidentes que llaman muchas veces, ¿no? Sí. ¿A quién le he escuchado esto hace nada? Esta mañana estaba escuchando una entrevista con Guillermo del Toro sobre Frankenstein y hablaba de los accidentes en rodaje y esa magia que de repente aparece, ¿no? Y es un poco pues el dejarse llevar y el tener la libertad. Pero me llama la atención porque justo hablando con Paul en Sitges, él defendía que él es un director muy técnico. Sí. Y que tiene muy claro el tipo de plano y las marcas a las que tenéis que llegar los actores, las actrices. Y eso a mí me llama la atención de cómo, siendo algo tan técnico, podéis al mismo tiempo tener esa libertad de crear, de jugar un poco y construir y encontrar esa magia. No sé si es tanto ya en el propio rodaje o a lo mejor en ensayos donde encontráis esa magia y ya después de los ensayos ya lo tenéis todo más marcado, ¿puede ser? A Paul le gusta mucho ensayar. O sea, le gusta mucho, es verdad que es muy técnico, como tú dices, y él también te lo ha dicho, Sí. pero le gusta mucho ensayar para tenerlo muy claro en su cabeza y para que él también, para él sentirse seguro de que la escena, bueno, está clara. Pero luego en rodaje es que surgen muchas cosas una vez en el set. Y yo lo que hago es justificarme. O sea, si Paul me dice, Cachalín tiene que ir ahí, coger el pan, y porque le manda a su marido, y digo, vale, va por el pan, pero ¿qué pasa en ese camino hacia el pan? ¿Qué está pensando Cachalín? Claro, o sea, todo ese diálogo me lo digo yo en mi cabeza, y mira que el trayecto es pequeño, pero todas esas cosas creo que son vitales para justificar el por qué va por el pan. O sea, a mí eso de ir a la marca no me sirve, necesito saber el por qué va ahí. Claro, y esas preguntas te las estás haciendo durante los ensayos. Me las hago durante los ensayos, pero luego también trabajo mucho, o sea, me las respondo y una vez respondido me digo yo a mí misma, pues quiero salir de aquí, es que no quiero volver a sentarme con mi marido, y eso va incrementando mucho mi conflicto. Claro. Y eso lo haces, entiendo, para cada movimiento, para cada acción. Para todo. Para todo. Aunque no te lo marque el guión, que entiendo que en algunas ocasiones sí lo marcará, y en otras, en la mayoría de las ocasiones, un guión no puede ser tan específico. Sí, o sea, me lo marco para todo, porque creo que es importante saber por qué está haciendo eso el personaje. O sea, para mí es vital el contestarme el porqué de las cosas. ¿Por qué huyo? Es evidente, ¿no? Porque tengo a alguien detrás persiguiéndome, ¿no? Pero... ¿O por qué grito en este momento? ¿Por qué a Marichu le digo que no si es a la persona que amo? Entonces, quiero ir contigo, y luego me digo a mi cabeza, pero es que no puedo. Y viene, pero es que es mi marido, ¿sabes? Claro, ahí hay un conflicto Entonces continuo. hay un conflicto y para crear ese conflicto es muy importante el preguntarse el por qué y el para qué. Y una vez que tienes contestadas esas preguntas, pues salen las intenciones y la magia, ¿no? Digamos. ¿Tardaste mucho en encontrar
a Kachalin, a encontrar al personaje? ¿Lo encontraste antes de llegar al set o lo encontraste en set? Hay actrices que dicen en entrevistas que no lo encuentran a lo mejor hasta la última semana de rodaje. Es que yo tengo un problema, que si me das un mes más te voy descubriendo más cosas, o sea, Claro. me encanta estar ahí y estar y buscar y jugar, o sea, no me cansaría, pero es verdad que trabajo mucho en casa, o sea, esto lo recalco porque para mí es vital llegar al set con mucho trabajo hecho y que luego también dejarse impresionar allí y decir, vamos a jugar. Pero si por mí fuera seguiría buscando cosas en el personaje y más miradas y más porqués y más conflictos. Claro. Vamos a hablar, si te parece bien, del final, porque a mí el final me parece una absoluta locura y de nuevo tu personaje está en un estado tal, es que, o sea, hay un momento en el que está a la puerta de su casa y ya la empiezan a arrancar el pelo, a desvestir. ¿Cómo fue? O sea, porque desde ese momento hasta que la película termina es un no parar emocional y físico para tu personaje. ¿Cómo fue ese rodaje? Ostras, pues justo en ese momento que has dicho que donde me arrancan el pelo y todo esto, tenía nervios de ese momento. Es una chorrada, pero el hecho de gritar, nunca había gritado tan bestia. Y en casa hice como un medio amago de gritar y dije, no. O sea, no me salía. Y me acuerdo que me estaba maquillando, poniéndome la prótesis, la calota, y sin querer estaba nerviosa. Decía, ¿por qué? O sea, he hecho como cosas más difíciles, entre comillas, ¿no? Y fue llegar allí y salió a la primera. O sea, fue tan bestia para mí. Y yo es verdad que me sentí súper violentada desde el personaje porque decía, hostia, es que me están violando aquí, me están dejando desnuda. Y entonces, a partir de ahí, es un viaje, un viajazo el que hace Kachalin. Es cuando decide decirle no a su marido y es cuando la vemos volar, que es algo muy significativo y volar literalmente. Literalmente, que decía Paul, a ver, es un esto de brujas, tienen que haber vuelos, ¿no? Claro. Tenemos que verlos. Y es verdad que luego entramos a los últimos 10 minutos que para mí son un pepinazo. Son un pepinazo y es donde vemos a una Kachalin totalmente diferente. Claro. Y hablando de las miradas, yo ahí creo que hay una mirada que lo dice absolutamente todo y que digo, por esa mirada creo que está bien contado el personaje, ¿sabes? Cuando descubrimos a Marichu, que es Marichu, hay una mirada que tiene que contar el terror que ha pasado, el amor que está sintiendo hacia esta persona, el haber sentido que ha sido salvada. O sea, hay una mirada de la que estoy orgullosa, al menos de esa estoy muy orgullosa. No, yo creo que tienes que estar orgullosa en general de todo el personaje, porque cargar con un personaje que dice tan poco con las palabras, pero dice tanto con la mirada y con el cuerpo, con todo, es un trabajazo, a mí me encanta. Y por eso quería hablar contigo, porque me parecía súper interesante cómo había sido el proceso, y también pensando en que Paul es un director muy, muy visual, muy técnico y que sabe muy bien lo que quiere a nivel visual. Entonces, claro, es un desafío para ti como actriz poder llevar la emoción marcando y haciendo todo a nivel coreográfico. Fue intenso, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que a veces me levantaba de la cama después de irme a trabajar, me levantaba al día siguiente y tenía agujetas. Claro. O sea, de la resaca emocional, tenía agujetas, ¿sabes? Y eso que estoy acostumbrada a hacer deporte, no sé qué, pero eran unas agujetas diferentes, te lo juro. Claro. O sea, de tener el cuerpo en... Claro, el cuerpo tampoco entiende, está diciendo, No, ¿qué está claro. pasando? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás porque haciendo pasar esto, no? Es que tu cuerpo físicamente y tu emocionalmente pasa por tanto el personaje durante toda la peli, ya en ese momento final, que entiendo perfectamente las agujetas. Pues te tengo que dejar, pero nada, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Gracias a ti, estoy súper a gusto y a ver si coincidimos más. Perfecto, muchas gracias. A ti.
Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.